¿Qué es confiar en Dios? Realmente no ha sido fácil elaborar este mensaje. Cada mes que me corresponde iniciar un nuevo tema es un reto. Pensé que este iba a ser más fácil porque es más conocido, es mucho más conocido el tema de la fe, de confiar, pero es mucho más difícil que los temas anteriores, la verdad. Y bueno, vamos a leer una parte, vamos a leer el Salmo 125, si por favor lo pueden colocar en la pantalla. Y vamos a orar mientras sale ahí en la pantalla, vamos a orar. Usted le va a decir al Señor, háblame. Vamos a orar. Señor, yo quiero darte gracias por la oportunidad que me permites de poder, a través de este momento, dirigirme a tu pueblo para traer una palabra, Señor. Tú sabes que no es fácil poder hablar de este tema, pero Señor, queremos abrir nuestro corazón y queremos despojarnos de todos los argumentos, de todas las estratagemas, de todas las acechanzas, de todos los paradigmas, de todo aquello que puede estar en nosotros o en el ambiente, porque queremos escucharte a ti, queremos aprender de ti, Señor, y queremos poder entender lo que nos quieres decir en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a leer juntos este salmo que dice así: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no rehusará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Amén. Desde que nosotros bendigamos a Israel, también somos benditos nosotros. Eso lo dice la Escritura. Bueno, son muchas las situaciones de nuestra vida que pueden sacudirnos. Por ejemplo, como el temblor de qué día, ¿no? ¿Lo sintieron? Bueno, yo medio lo vi, pero no lo sentí. Albaluce me dijo, mamá, está temblando, porque ella estaba acostada. No, yo estaba en pie y no lo sentí. Pero bueno, muchas cosas como esas pueden sacudirnos. Muchas situaciones económicas, enfermedades, en fin. El pueblo de Israel vivió eso. Recuerden que estos temas vienen desde Jeremías capítulo 32. Y este tema de confiar en Dios se desprende de ahí, porque aunque ellos iban a la cautividad por un juicio de Dios, por su infidelidad, por su idolatría, sin embargo, el Señor dijo a través de Jeremías, aún se van a construir casas, aún se van a comprar viñas en este lugar. Cosa que era imposible para los ojos humanos, porque lo que se veía era otra cosa. ¿Cierto? Entonces Israel fue despojado de su tierra, de su libertad, fueron llevados a cautiverio. Pero cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, nuestro fundamento es fuerte y no se debilita. Aunque ellos fueron al cautiverio, Dios siempre se ocupó de que tuvieran una voz de Él en medio de ellos. Por eso estuvieron los profetas, Ezequiel y los demás, ¿no? Hablándoles. Puede desmoronarse todo lo demás, pero la fe de Dios nos afirma y nos guarda de la destrucción. A veces nosotros no logramos ver la mano de Dios, pero al final, Él siempre va a traer justicia y salvación para aquellos que son fieles a Él. Es para los que permanecen fieles hasta el final.
No es para los que se queman en el proceso, ¿sí? Porque confiar es esperar. Confiar es una escuela. Y tengo aquí una definición de confianza. Descanso mental en la integridad, veracidad, justicia, amistad u otro valor o principio sólido de una persona, ¿sí? Cuando uno deposita la confianza en alguien es porque uno ha visto atributos, ¿cierto?, en esa persona que le dan la tranquilidad para poder depositar la fe y la confianza. Pero eso arranca ¿dónde? En la mente. Es un descanso mental en todos los valores, los principios y las cualidades que tenga otra persona. Y yo le agregué, confiar no significa depender de mis fuerzas, de mis habilidades. La confianza he aprendido que tampoco significa ausencia de miedo. Y esta semana que estuvimos justamente hablando de la fe, no sabía que el mes que seguía iba a hablar de la fe, pero el Señor nos dio esta semana para hablar de la fe. Hablábamos de eso. La fe nos llevará a muchos momentos de incertidumbre y de inseguridad. La vida de fe, donde daremos un paso y no veremos qué va a pasar después de que demos ese paso. Si nos vamos a caer o vamos a estar estables. Pero algo que es importante que podamos entender es que Dios no nos ha hecho inmunes a los efectos de un mundo caído y quebrantado. Nosotros sabemos que vivimos en un mundo caído, quebrantado por el pecado, todas las consecuencias que hay por causa del pecado. Y ni siquiera Jesús, cuando fue enviado aquí a la tierra, fue librado del dolor. Ni siquiera Él. Entonces, pues sí que menos nosotros. Yo sé que todos estamos buscando ser libres del sufrimiento y del dolor, pero confianza es tener la certeza y la seguridad que el Señor está conmigo. O como dijo Pablo, yo sé en quién he creído. Bueno, ¿qué medida de fe debo tener según lo que dijo Jesucristo? Bueno, según Mateo 17:20 dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Estaban hablando acerca de por qué no habían podido echar afuera un demonio o muchos demonios. Entonces Él les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, quítate de aquí y pásate para allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Está en Mateo 17:20. ¿Qué puede ver la fe? Lo invisible. ¿Qué más puede ver la fe? Lo increíble, lo imposible, los sueños. ¿Qué más? Los milagros, muy bien, los milagros. O sea, cuando nosotros tenemos fe, nos llevan nuestros ojos a poder ver la grandeza de Dios. Los ojos de la fe pueden ver las oportunidades que Dios nos está presentando para actuar, para obrar, o también para que una puerta se cierre, porque no siempre quiere decir que la fe nos va a abrir las puertas, a veces se nos van a cerrar, ¿sí? También la fe le da a Dios, o los ojos de la fe, cuando podemos ver cómo ve Dios, nos da la oportunidad de que Dios pueda hacer grandes cosas y cumplir sus propósitos a través de nosotros. ¡Uy, Dios mío! Voy a repetirlo, porque sé que, no sé si es que están aquí, se fueron o fue que se asustaron. Pero realmente cuando nosotros tenemos fe, podemos ver lo que otros no ven. Podemos ver que Dios, o sea, le damos a Dios la autoridad
para poder traspasar los límites. Esta semana veíamos un tema de romper los límites. No es desobedecer, no, romper los límites de la incredulidad, romper los límites del pensamiento que tienen los demás para poder hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Esa visión nos va a llevar a crecer y a madurar. Jesucristo dijo en Juan 14:12, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, ¿cómo las hará él? Dice, también él las hará, pero dice, y aún mayores que estas hará, porque yo voy. Uy, ese versículo sí no se lo saben, ¿verdad? Tienen miedo. Tienen miedo. Bueno, si tienen miedo son candidatos para confiar. ¿Sí? Vuelvo a repetirles el versículo. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún que éstas hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué quería decirnos Jesús cuando él dice voy al Padre? Juan 14:12. Pues que él es nuestro intercesor, acuérdense. Él es nuestro intercesor por excelencia. Él no duerme, de día y de noche está allá clamando por nosotros. Y entonces cuando nos metemos en un problema de fe, ¿quién es el que nos va a auxiliar? No importa la hora que sea, si es en la madrugada, si es en la noche, si es al inicio del día, él va a estar ahí. ¿Sí? Ahora, ¿dónde debe estar mi fe? ¿Dónde debe estar puesta mi confianza? Muy bien, en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es nuestro modelo. Nosotros no podemos, gracias a Dios por los hombres, las mujeres, por los líderes, por los grandes hombres de Dios que son bendición, pero nuestra fe, nuestra confianza debe estar en Jesús. En Jesús. Él es nuestro modelo, Él es nuestra guía, Él es nuestro piloto. Además, Él está esperando que ustedes y yo confiemos en Él. Él está esperando eso de nosotros. Y cuando yo me pongo a pensar en eso y siento duda en mi corazón, digo, Dios mío, ¿qué estará pensando el Señor de mí en este momento? ¿Sí? Porque cuando uno duda, defrauda a Dios. ¿Sí? Y si usted como papá, como mamá, como esposo o esposa o amigo siente el dolor y la decepción cuando alguien desconfía de usted, ¿cómo cree que se siente Dios? Dios es una persona. Además de ser Dios, 100% Dios, también es persona. Y es importante entender eso. Ahora, también en esta parte de la fe se pueden cometer abusos. Estamos hablando sobre qué es confiar. Entonces quiero trabajar varias cositas antes de tomar un ejemplo bíblico. Y es que hay abusos o desequilibrios de la fe. El abuso es como la parte ilegal de la fe. Porque hay gente que cree que por la fe nosotros podemos alcanzar todo y lograr todo. Y hay gente que en sus conferencias son motivadores a la emoción y a todas esas cosas, y hay que tener cuidado con eso, porque hay abusos o puede haber desequilibrio. Y el desequilibrio lo que va a traer es inestabilidad a nuestra fe. Entonces no podemos abusar tampoco. ¿Sí? Y voy a decir algo, porque nosotros todos hemos cometido esos errores. El hecho de confiar en Dios no me da derecho a mí de cometer imprudencias. Entonces hay gente que dice, no, Dios me guarda, ¿cierto? Y me lanzo a hacer cosas, o me lanzo por aquí, o me lanzo por allí, aunque sé que va a haber peligro. No, Dios me guarda, Él es mi protector. No, tenemos que ser prudentes. Para eso Dios nos ha dado sabiduría, entendimiento. Entonces no debemos tentar al Señor. Yo sé que esto no va a arrancar muchos amenes y voy a decir cosas puntuales. Comemos tarde de la noche, frijoles, hamburguesas, y luego ¿cómo estamos? ¿Ah?
Cuando las hermanas, voy a decir casos recientes, cuando las hermanas van al campamento, que es un clima frío y peligroso para los pulmones, para las neumonías, ellas se bañan allá a las 10 de la noche. Eso es tentar al Señor. Eso es una imprudencia de la fe. ¿Cuántas cosas usted más hace que supuestamente porque usted cree en Dios? No podemos tentar a Dios. Eso dice la palabra, no podemos tentar a Dios. Entonces debemos tener cuidado y debemos ser prudentes. Amén. Es confiar en Dios, no es ser imprudente. Confiar en Dios es ser prudente, es ser sensato, es usar la sabiduría que Él nos ha entregado, el sentido, ¿cómo es? El sentido común, eso, el sentido común. ¿Sí? Porque Dios nos ha dado entendimiento, nos ha dado sabiduría y nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Qué más queremos? Tenemos todo. Y a veces nos hacemos los locos y queremos hacer cosas y terminamos haciendo. ¿Sí? Cuidado con los intercesores. Yo le digo al Señor siempre allá antes de salir, le digo, Señor, dame los ejemplos, y me acordé de uno ahora. Esto es para los intercesores. Hay gente que se cree muy poderosa en la oración y entonces dice, bueno, yo aquí, mejor dicho, me voy con todo contra el diablo. No, y así le pasó a un pastor en Miami, llegó con toda su intención, voy a reprender a Satanás, se va a ir de aquí. Y empezó a hacer ayunos, él solo, empezó a hacer cosas, él solo, para derribar a Satanás. Y al mes ya estaba muerto. Entonces es importante tener cuidado y ser prudentes en ese aspecto. Anoche que veníamos de la casa de oración, le venía diciendo eso a alguna de las intercesoras. Tenemos que pedir permiso a Dios cuando vamos a orar por alguien. Señor, ¿me das permiso para orar por esa persona? ¿Cómo debo orar? Esa es la fe. No es lanzarme a lo loco, es hacer oraciones a lo loco, porque Dios nos respalda eso. No escucho decir ningún amén. ¿Sí? Que si nosotros decimos confiar en Dios, tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sabios. Yo sé que aquí hay hombres y mujeres de fe, hombres sabios, hombres y mujeres sabias. Julie, tú eres una mujer de fe. Y no se lo estoy diciendo por un cumplido. El Señor me ha hecho recordar cosas que esta mujer ha vivido contra todos los pronósticos, pero ha estado parada firme en la fe. Y eso no quiere decir que no ha dudado. Yo sé que todos ustedes son hombres y mujeres de fe. Que hay hombres y mujeres de fe poderosos. Pero hoy Dios está afirmándonos ahí, en esa parte de la fe. Porque hay algo que el enemigo siempre nos ha querido robar. Y es la fe. ¿Por qué? Porque nosotros la vida cristiana la vivimos no por emociones, no la vivimos por amistad. Todo lo que ocurre en nuestra vida cristiana ocurre por fe. Y si no, eche hacia atrás su mente y piense. Cuando usted conoció a Dios, ¿por qué lo conoció? Porque usted estaba necesitando algo. Porque usted necesitaba cambiar su vida y pudo encontrar una persona o alguien que le dijo, tengo a alguien que puede cambiar su vida, y usted encontró allí dónde agarrarse, dónde aferrarse, dónde colocar su fe. Los empresarios que están aquí en esta mañana son hombres y mujeres de fe, los bendigo. Sí, porque ustedes bendicen la economía de nuestra nación, de Bucaramanga. Son personas de fe, han tenido que esforzarse, han tenido que hacer muchas cosas para salir adelante. Y gloria a Dios por ustedes. Los hombres, más mujeres y amas de casa. También el criar hijos, el llevar un matrimonio, eso es una vida de fe. Sí, ustedes han tenido que soportar muchas tribulaciones y angustias para poder permanecer. Y todos los que estamos aquí no estamos hoy aquí porque sí, estamos aquí porque primero Dios creyó en nosotros.
nos llamó, nos buscó, nos salvó y puso personas a nuestro lado que nos hablaran de Él y que nos trajeran a su casa. Amén. Por esa razón estamos aquí. Bexabé es una mujer de fe. Bueno, mire a alguien y dígale, usted es un hombre o una mujer de fe, dependiendo de lo que sea, dígale, pero dígaselo de corazón, con convicción. Dígale, eres una mujer de fe, eres un hombre de fe. Ustedes saben por dónde han tenido que atravesar, qué circunstancias han vivido, ustedes lo saben. Son mujeres y hombres de fe. El Señor me recordó a Julie porque Julie es una persona muy joven y les hablo ahora a los jóvenes. A veces pareciera imposible que los jóvenes pudieran creer en cosas grandes, en proyectos grandes de Dios. ¿Sí? Pero no hablo solamente de proyectos de trabajo, no, el proyecto más grande es su familia. Y de ahí vienen los otros, ¿cierto? Entonces, jóvenes, ustedes también son hombres y mujeres de fe. Créanle a Dios por cosas grandes, porque no tenemos un Dios que es pequeño. No pongan su confianza en cualquier cosa, pónganla en Dios, porque Dios nunca nos defrauda, nunca nos abandona. Amén. Bueno, quiero que me coloquen ahí en la pantalla Hechos capítulo 27. Quiero leer unos versículos porque vamos a dar un ejemplo hoy vivo de la Escritura, de una experiencia de fe y que podemos sacar algunos principios que nos van a ayudar para sostenernos en medio de las circunstancias que atravesamos. Porque yo sé que tener fe en medio y cuando todas las cosas están bien, pues no tiene tanto mérito. La fe la necesitamos es en los momentos más difíciles y cruciales de la vida. Bueno, dice así, a ver, vamos a leer, versículo 9 hasta el versículo 9. Gracias. Bueno, antes de leer, venga, les hago un contexto. Pablo es un misionero, ¿cierto? Y ha hecho, bueno, muchos no, 3 viajes misioneros. Y ahora, en esta ocasión, es el último viaje misionero. Y en este viaje, él hace advertencias a las personas encargadas, capitán, piloto de la nave, y al centurión que iba con él, que era la autoridad militar, para que no sigan navegando, porque él percibía que había peligro. Pero ellos no obedecieron. Entonces vamos a leer un poco de eso porque vamos a trabajar ese pedacito. ¿Listo? 1, 2, 3. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Hasta ahí. Gracias. Téngamelo ahí, déjemelo ahí, pero ahorita más adelante vamos a leer otros versículos. Bueno, quien está escribiendo esta narración de esa aventura en el mar es el médico Lucas. Y como podemos ver, los que hemos leído Hechos, Lucas no solamente sabía recetar medicina, Lucas también era escritor. Y tremenda narración que nos deja allí de esta aventura. El apóstol Pablo no era piloto, ¿cierto? Pero en sus viajes misioneros dice la escritura que había sufrido varios naufragios. Eso está en 2 Corintios 11,
25. Y como dice el versículo, y considerando que era peligrosa la navegación, advierte a la gente que debería tomar una decisión para que no se vayan de ahí, de ese puerto. Pero ellos rechazaron el puerto porque al parecer pues era incómodo, no les parecía. Pero a mi manera de ver, pues por todo lo que se narra en los siguientes versículos, era más seguro haberse quedado en ese puerto que haberse ido a alta mar. Era más seguro ahí. Sin embargo, uno de esos versículos que leímos dice que la mayoría decide salir de allí. Y obviamente, cuando la mayoría tiene la voz, pues creemos que podemos estar seguros. Y resulta que cuando salieron de allí, un poquito más adelante, se encontraron con un fuerte viento llamado Euroclidón. Que ese fuerte viento los llevó, obviamente, a los que dirigían la nave, perdieron el control de la nave. Ahora sí, versículo 18 al 20. La persona que está en digital, por favor. A ver, lean. Ay, Dios mío. De las cosas que yo le tengo respeto es al agua. El mar abierto es una cosa brava. Yo solamente he estado en la isla de Boca Chica y estuvimos con mis hijos en el año 2000. No, 2001 era. Pero pasamos una pequeña tempestad. Era pequeña, esa sí era pequeña. Santo Dios. Mis hijos se vomitaron. Usted sabe, los nervios. Y bueno, muchas personas nos bajamos de ahí mojados, porque en el mar abierto, pues cuando hay vientos, se sacude la nave. Gracias a Dios no pasó nada más malo. Nos mojamos y llegamos a... No, la isla era la isla del Rosario, no era Boca Chica, era la isla del Rosario. Y llegamos a Boca Chica a almorzar, pero estábamos llenos de temor. Qué tremendo es cuando nosotros no escuchamos la voz de alguien, ¿sí? ¿Por qué ocurrió toda esa tempestad? ¿Por qué ocurrió toda esa situación? Bueno, la tempestad ocurrió porque ya estaba predicho que ocurriera. Pero ¿por qué ocurrió toda esa situación de desesperación? ¿Por qué? Pero si miramos, ya una persona había hablado, mejor no nos vamos de acá, ¿cierto? Ya una persona había hecho la advertencia. Pero como esa persona pues no era el piloto, ¿cierto? No le tenían confianza, exactamente. Y es que el problema de nosotros es eso, que cuando una sola persona habla, uno que dice, quién sabe si tendrá la verdad, ¿no? Por eso luego más adelante resalta y dice que la mayoría tomó la decisión de salir. O sea, que ellos estuvieron y dieron crédito y tuvieron más fe y pusieron su confianza en la mayoría, en la voz de la mayoría. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta narración, de este pasaje? En la experiencia que vivió Pablo junto con todos sus compañeros navegantes, pues que no es bueno escuchar la voz de la mayoría. No siempre es bueno. Y cuando estamos enfrentando circunstancias difíciles, no siempre es bueno. Lo que pasa es que el dueño de la nave, el capitán, el piloto, el centurión y todos los demás, pues no conocían a Pablo. Pero Pablo sí era conocido por Dios.
Y Pablo no viajaba ahí como un turista cualquiera. Oiga eso, nuestra vida de fe no es una vida de turismo. Nosotros viajamos hacia una meta, como les he enseñado esta semana en el ayuno, porque Dios nos ha trazado una meta a cada uno de nosotros. Ya Dios ha trazado esa meta. Y nosotros podremos llegar a la meta, pero si nos permanecemos en el camino de ¿qué? De la fe, de la fe. Entonces tenemos que enfocarnos, porque esta gente, pues como ellos eran turistas, pues no sabían. Pero Pablo no era turista. Pablo iba con un destino. ¿Cuál era su meta? ¿Era qué? ¿A qué iba? ¿A visitar Roma, a pasear? ¿A qué iba a Roma Pablo? A llevar el evangelio. ¿Sí? A llevar al evangelio. Ese era su destino, esa era su meta. Y entonces tenemos que entender, hermanos, que Dios no es democrático. Dios es soberano. Y cuando Él nos elige, como les he dicho esta semana, Dios nos da una asignación, nos hace un llamado y ya nos tiene listo un camino que tenemos que recorrer. Pero tenemos que hacerlo de la mano de ¿quién? De Él. Ese es el problema, que a veces queremos hacerlo de la mano de fulano, de sutano, pero no, Dios es soberano. Y Él nos va a hacer caminar ese camino por donde Él dijo que tenemos que caminar. ¿Sí? Ahora, además de ser soberano, la palabra que Dios da es una palabra que produce vida y que produce esperanza y que además de eso es la verdad. Y aunque lo que nosotros digamos guiados por Dios no encaje para la mayoría, hablo con los jóvenes y hablo con todos, porque sé que los jóvenes están rodeados de muchos argumentos y de mucha presión en sus colegios, en sus universidades, y entonces ahí usted se deja guiar por lo que dice y lo que piensa la ¿qué? La mayoría, y ahí su fe está en riesgo. Está en riesgo. Puede ser desenfocado, puede ser desviado del propósito que Dios tiene para usted. Porque usted simplemente no fue a estudiar a la universidad para acabar ropa y zapatos o para ser alguien en la vida, como nos ha dicho la cultura. No, nosotros ya somos alguien, porque Jesucristo nos amó, nos limpió, nos compró. No, nosotros hacemos ese tipo de cosas porque se necesitan para poder funcionar en este mundo terrenal, pero no lo hacemos para ser alguien. Entonces no podemos perder el propósito, el sentido de destino de nuestra vida, porque no somos turistas aquí en la tierra, hermanos. Somos peregrinos, pero tenemos una asignación, tenemos un llamado que Dios nos ha hecho en una esfera, en un lugar especial, porque todos no están aquí en el púlpito. Pero donde estamos, ese es nuestro púlpito. Donde estamos, ese es el lugar donde necesitamos traer una voz de Dios. Pablo no necesitó un púlpito. Ahí en el barco, ese era su púlpito. Y por eso él pudo dar un mensaje a la gente que lo rodeaba. Nosotros tenemos que rechazar hoy firmemente, y hoy los voy a invitar a eso, a que rechazamos firmemente la voz de la cultura. ¿Qué dice la voz de la cultura que nos rodea? La voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Sí o no? Hermanos, eso es mentira. La voz del pueblo no es la voz de Dios. Cuidado. Necesitamos en lo más duro de nuestra tormenta poder depositar nuestra confianza en Dios, porque no es el pueblo el que nos va a salvar. El único que nos puede salvar es Dios en medio de una tormenta. Ahora, versículos 23 al 25, lo van a leer ustedes.
Wow. Bueno, antes de poder decir esas bonitas palabras, primero Pablo les dice, al ver la desesperación, al ver el peligro inminente, les dice, sería bueno haberme escuchado. ¿Sí? Sería bueno. Les voy a leer en esta versión, PDT. Dice, señores, ustedes debieron haberme hecho caso antes de no navegar desde Creta, y así no hubieran tenido tantos problemas y pérdidas. Pero ahora les digo que no se preocupen, que ninguno de ustedes perderá la vida, solamente se perderá el barco. Por tanto, alégrense. Ay, Padre de la gloria. Eso es lo que les dice Pablo, ¿sí? Entonces, ¿por qué razón? Porque ya poco a poco las esperanzas estaban fugándose y ya ellos entendieron eso. Este Pablo era tremendo, él no se quedó callado. Pablo era tremendo. Dice, era bueno que ustedes me hubieran hecho caso, pero como no, pues ahora por eso tenemos todas estas pérdidas y todos estos problemas. Pero lo más hermoso es que él tenía una palabra de ánimo, una palabra de fe, una palabra de Dios. Y dijo, y aunque se pierda el barco, la vida de nosotros no se perderá. Qué tremendo. Qué tremendo todo eso. Realmente, yo le decía anoche al Señor, no es fácil predicar esto, porque es muy fácil hablar de la fe y emocionarnos. Pero cuando tenemos que enfrentarnos a las tormentas, cuando tenemos que enfrentarnos a decisiones, a situaciones difíciles, ahí es lo tremendo. Y qué bueno que Dios nos ha dejado su palabra. Yo le decía al Señor, de verdad no quisiera ni predicar, porque es que esto de la fe nosotros ya lo sabemos. Y creo que todos tenemos experiencias, ¿cierto? De milagros, de cosas que Dios ha hecho. Pero es necesario predicar porque pues estamos ante un peligro inminente, ante la venida del Señor, y es que el enemigo nos robe la fe. Por eso en Lucas 18 dice, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Porque hay muchas cosas que ocurren cada día en el sistema del mundo, a nuestro alrededor, con nuestra familia, con sus compañeros, que nos hacen dudar, que nos hacen perder la fe. Y no hay cosa más difícil para poder ver los milagros de Dios que dejamos entrar la duda y la incredulidad. Yo sé que debemos y necesitamos experimentar momentos de duda, pero no quedarnos allí, no quedarnos allí, porque la Biblia es clara y la Escritura dice que en un lugar de la Biblia, no sé si ustedes lo recuerdan, dice, el Señor no hizo muchos milagros allí por causa de la incredulidad de ellos. ¿Cuál fue ese lugar? Capernaum. Capernaum. ¿Sí? Y pareciera eso como contrario a lo que uno ha visto y a lo que uno cree de la palabra. ¿Cómo así un Dios todopoderoso no puede hacer milagros por causa de la duda? Porque como yo siempre predico con respecto a los milagros, hay una parte que la hace Dios, que es la parte de lo imposible, pero hay otra parte que para pedir los milagros necesitamos hacerla nosotros. ¿Y cuál es esa parte? Creer. La parte que nos corresponde a nosotros, ¿cuál es? Creer. Y creer es obedecer, pero bueno, no me quiero meter tanto en ese tema porque otro día hablarán de esto. Pero sí es importante entender eso. Si yo digo creo, tengo que actuar, no me puedo quedar ahí. ¿Sí? Entonces, Pablo, que no era turista, sino era siervo de Dios, los invita a ellos a alegrarse. Después de muchos días, creo que eran como 2 semanas que ya habían pasado, porque la narración está, y como yo le he dicho a los hermanos estos días, a veces leemos y pensamos que esto pasó de un momento para otro. No,
ahí dice que habían pasado como 2 semanas y ellos luchando en una tempestad. Imagínense eso. Yo no me quiero ni imaginar eso. Si yo apenas fue como media hora en medio de una tempestad de viento y mejor dicho ya estaba que no sabía qué hacer. Imagínense ustedes 14 días de día y de noche luchando con una tempestad. No, eso es, mejor dicho, va a morirse uno. Sí. Pero ¿por qué Pablo les habla en ese momento de desespero tan profundo? ¿Por qué Pablo les habla con tanta seguridad? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué? Porque conocía al Señor. ¿Por qué más? Tenía confianza. ¿Por qué más? ¿Cómo? Espere, por aquí alguien lo dijo. ¿Qué? No. Otra persona que dijo por aquí algo. Ah, Martica, porque él recibió una palabra de Dios. No fue que él se la inventó. No era que él iba a empezar a hablarle palabras bonitas a la gente ahora que las vio apuradas y asustadas. No, Dios mío, nosotros, esos son los abusos de la fe. No podemos hacer eso. Nosotros en medio de una tormenta no podemos arriesgarnos a hablar para animar a alguien si Dios no nos ha dado palabra. Cuidado. Esos son los abusos de la fe, el desequilibrio. No. ¿Por qué Pablo pudo hablar con tanta seguridad? Porque él dijo, esta noche se me apareció un ángel del Señor y me dijo, aunque se van a perder las cosas de la nave, no se perderá ninguna vida. Esa era su seguridad. Y qué tremenda bendición viajar con una persona de fe, con un siervo de Dios, con un misionero como Pablo. ¿Cómo está caminando usted su vida de fe? Aunque estamos en la cautividad, porque estamos en cautividad, ¿sí o no? Bueno, si usted no lo cree, gracias por la que dijo amén. Yo sí creo. Yo hace años llevo diciéndole al Señor, Señor, en Colombia estamos en afrenta. Estamos en afrenta. Estamos bien, es un país rico, es un país hermoso, pero estamos en afrenta, estamos en un juicio. No podemos decir que estamos libres, no, estamos cautivos. Y ayer alguien me decía, es que hubo varias personas, estaba como asombrada, que votaron por la persona que es el presidente y eran cristianos. Yo dije, Dios mío, Señor, todo esto que está pasando es un juicio del Señor y nosotros estamos en cautividad. Pero aún en la cautividad, usted tiene que recordar que usted no es un turista, que usted no es un colombiano más. Usted como colombiano y como hijo de Dios tiene que tener una palabra de Dios. Porque si usted no tiene una palabra de Dios, usted no saldrá vivo de la tormenta. Yo se lo quiero decir, porque así es. Pablo en ese momento se convirtió en la persona más importante de esa navegación. ¿Sí? Porque era gracias a Pablo que ellos iban a llegar con vida a Roma. Él era el seguro de vida de todos esos navegantes. Diomadis, yo se lo he repetido una y otra vez, por causa del propósito que Dios tiene con usted, usted está viva y vivirá hasta que Dios diga. Usted tiene que creer esa palabra. Dios no anda jugando. Dios cuando nos dice algo, Él sabe por qué lo dice. Y cualquier persona que esté atravesando alguna dificultad y algo imposible, no, usted tiene que agarrarse de Dios. Si usted tiene un propósito, usted llegará hasta el final de ese propósito. Y nadie lo podrá matar, acabar o destruir, o mejor dicho, hacer lo que quiera. No. Entonces, le doy gracias a Dios por Pablo, porque a causa de ese propósito, todos ellos iban a llegar vivos a Roma. Y la verdad, mientras meditaba en todo esto, me estremece en la profundidad del amor de Dios hacia sus hijos. Porque a través de Pablo, ese amor tan grande que Dios tenía por él y sus propósitos, ese amor cubrió al resto de navegantes. De verdad que Dios es fiel. Y ese amor
No sé usted, pero yo en medio de las tribulaciones más grandes de mi vida, ese amor es lo que me ha sostenido. Porque la palabra de Dios dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Eso no significa que usted no va a tener miedo ante alguna circunstancia, ante alguna decisión, ante algún paso que usted tenga que dar. Eso no significa eso. Vamos a tener miedos. Va a ser difícil. Pero en esos momentos usted puede decirle: Señor, necesito que me cubras con tu amor. Eso es lo que yo hago cuando tengo miedo, cuando siento miedo. Digo: Señor, no estoy sola. Tú eres mi amor, tú eres mi amado, tú eres mi esposo, tú eres mi amigo. Necesito tu amor en este momento. Porque es el amor de Dios lo que nos quita el temor. Ese es el remedio contra el miedo. Deje de decir tengo miedo, reconózcalo, pero dígale: Señor, cúbrame con su amor. Porque no nos podemos quedar diciendo tengo miedo. ¿Sí? Y la verdad es que no solamente el amor de Dios nos quita el temor, sino que también nos da el valor para poder hablarles a las personas que nos rodean, que están desesperadas. Yo puedo estar en la tormenta con ellos, así como Pablo. Pero Pablo no solamente tenía una palabra de ánimo para él, sino para el resto. Él no fue egoísta. Hay cristianos que son egoístas. Ay, de malas, ellos no sirven a Dios, que se mueran. No, el amor que me cubre a mí también debe cubrir a mi prójimo. No importa si son pecadores. Entonces él abrió su boca y empezó a animarles: no tengan miedo, alégrense. Y a través de esas palabras quiso impartirles ánimo. Coman, porque llevan 2 semanas sin comer. Ayunaron a la fuerza. Pero imagínense, ¿cómo no? No se ríe, Wilma, que usted no sabe qué es estar en alta mar. Yo sí sé un poquito, pero no, eso no es fácil. Ayunaron a la fuerza. ¿Sí? Ayunaron a la fuerza, porque el miedo que tenían, obviamente les quitó el hambre, el sueño, todo lo demás. Y es bueno entender, hermanos, que cuando nosotros aprendemos a oír la voz de Dios, entonces nuestra boca se va a convertir en una fuente de gracia, en una fuente de esperanza, en una fuente de vida que pueda animar a otros. Vuelvo y repito, no se trata de hablar palabras bonitas y darle palmaditas al compañero: tranquilo que aquí no va a pasar nada. No, no es eso. Es tener la plena convicción y la seguridad, porque hemos recibido una palabra de Dios. Por eso cuando yo estoy en medio de una prueba, yo lo primero que le digo a Dios: Señor, necesito una palabra. Y generalmente a veces Dios me la da rápido, pero a veces no, a veces se queda callado. Yo digo: Señor, no me hagas sufrir, necesito una palabra tuya, porque yo sé que cuando tengo una palabra de Dios me planto ahí, y eso es lo que me da esperanza, y eso es lo que me da fortaleza para poder resistir lo demás. Ahora, si estamos en medio de una tormenta, también es importante entender y aprender que en medio de las tormentas vamos a perder algo. Fíjense que en esa embarcación había muchas cosas. No solamente iban los navegantes y los tripulantes, había mercado, había cosas. Pero todo eso se perdió. Es importante también usted entender eso. No crea que por vivir una vida de fe nosotros siempre vamos a ganar. No, habrá cosas que vamos a perder. Pero necesitamos poner en una balanza qué perdemos. ¿Sí? ¿Qué valor tiene lo que perdemos? Porque siempre habrán cosas valiosas, pero que son temporales. Pero habrán cosas que podemos ganar, que aunque no las podemos ver, van a permanecer en nuestra vida, porque es el aprendizaje, porque es ese conocer a Dios,
es conocer sus atributos, es conocer su amor, es conocer su bondad. Eso es más valioso que perder. Y hay gente que se queda llorando porque no logra entender en medio de una tormenta. Perdieron dinero, perdieron familiares, perdieron cosas. Pero lo más importante es no perder mi comunión con Dios, mi amor por Dios. Entonces esta gente perdió. Y obviamente para no perder es importante utilizar la sabiduría. Si ellos hubieran escuchado a Pablo, no se hubieran perdido esas cosas. Pero como no lo escucharon, se perdieron. ¿Sí? Entonces, para mí las tormentas son circunstancias que Dios usa para enseñarnos lecciones espirituales profundas. Y debemos estar atentos para ver qué es lo que necesito aprender y qué es lo que necesito soltar. O sea, lo que tengo que perder, que de todas maneras que me aferre a eso, se va a perder. Alguien que me lea Salmo 32:8. Es importante entender, porque sé que todos aquí estarán pasando por tormentas pequeñas o grandes, pero no pierda de vista el aprendizaje. ¿Qué dice Salmos 32:8? Te enseñaré y te mostraré. En la otra versión dice: te enseñaré y te haré entender el camino. Te estaré observando. Mire esta palabra de Dios: y seré tu guía. Es importante tener en cuenta las promesas de Dios, ¿sí? Porque fíjese que el tema de este mes es confiando en la promesa. Nosotros no podemos desvincular la fe de la palabra de Dios, porque es ahí donde encontramos las promesas. Y el Señor dice que aunque estemos en una tormenta, nos hará entender por dónde tenemos que caminar. Nos va a estar observando. Porque a veces en medio de las tormentas nosotros pensamos que estamos solos, y no es cierto. No podemos ver a Dios, sí, es verdad, no lo podemos ver, pero Él está con nosotros. Y este versículo lo amo mucho porque Dios me lo dio hace 14 años, en un momento de crisis que estábamos con la enfermedad de mi papá. Hicimos un ayuno con varios intercesores de 21 días, una cadena de oración, pero al principio todo era muy confuso. No sabía, yo decía: Señor, ¿qué voy a hacer? No entiendo para dónde coger. Y me sentía sola porque mi mamá era mi baluarte en la intercesión, era mi compañera, pero ya ella no estaba lúcida, aunque ella peleó muchas veces esa batalla ahí. Pero Dios me dio este versículo: te haré entender, te enseñaré el camino en el que debes andar. Y en la medida que empezamos a ayunar, empezó Dios a esclarecer todo y empezó a darnos las instrucciones, qué era lo que teníamos que hacer, qué era lo que realmente estaba pasando, que no era algo solamente físico, sino espiritual. Y bueno, pero esta palabra es cierta. Yo la pude ver como cumplimiento en mi vida y sé que también se cumplirá en la suya. Porque Dios nunca nos va a dejar sin instrucción, sin enseñanza. Él, cuando no sepamos qué hacer, nos va a guiar, va a abrir nuestros ojos y nos va a decir: es por aquí, ¿sí? No vayas por allá. Bueno, y para concluir esta enseñanza quiero decir algo más. Salir en victoria no se trata de cuántos días y cuántos momentos yo ayuno, de cuántas oraciones yo eleve a Dios, ni cuánta sabiduría tengo, ni cuántos años llevo en el Evangelio o sirviendo a Dios. No quiero decir que eso no sea importante, todo eso es importante. Pero si se trata de salir de una prueba y de una tormenta, eso no nos va a servir. Lo tenemos que hacer.
Pero eso no es lo que nos va a sacar de una prueba. Porque a veces uno oye a gente diciendo, ayuné 40 días, ayuné una semana. Gloria a Dios, eso es importante hacerlo. Pero no es eso lo que nos saca de la prueba. No es eso lo que nos va a dar la victoria. ¿Sabe qué es lo que nos va a dar la victoria? Yo les voy a decir hoy qué nos va a dar la victoria. Además de la fe, sí, que es muy importante, porque la fe es acción. Lo que nos va a llevar a la victoria es la asignación y el propósito que tenemos en Dios. Así que cuando yo me he visto en los momentos más difíciles en estos últimos 3 años, yo le he dicho a Satanás, usted a mí no me puede matar, porque yo todavía no he cumplido lo que Dios me ha dicho que tengo que hacer. Así que fuera de aquí. Porque Él viene a intimidarnos de una manera o de otra. Yo no sé si a usted lo hace, conmigo lo hace. Pero yo no sé si usted está seguro del propósito. Yo estoy segura del propósito para el cual estoy viva y para el cual estoy aquí. Si usted no está seguro del propósito para el cual Dios lo ha puesto aquí, yo le animo a que a partir de hoy diga, Señor, necesito saber para qué estoy aquí. Porque no quiere decir que usted tiene que ser pastor, misionero, apóstol, para poder entonces tener un destino y un propósito. No, todos los que estamos aquí somos hijos de Dios y todos nosotros tenemos un llamado específico. Usted tiene que cumplir ese llamado. Pero si usted no sabe cuál es el llamado, ahí sí puede estar en peligro, porque usted no tiene de dónde agarrarse para pelear contra Satanás. Cuando Satanás me ha intimidado y me ha dicho miles de cosas en mi mente, yo he podido decirle, yo tengo un propósito y un destino, y el dueño de mi vida es Dios, y Dios me lleva de aquí cuando Él quiera y no cuando usted quiera. Usted debe hacer lo mismo, pero usted tiene que estar seguro del propósito. Si usted no está seguro del propósito, usted va a trastabillar, va a vacilar, se va a resbalar. Necesitamos establecernos en Dios, enfocarnos en Él, en medio del propósito. Hoy yo les digo, aférrense a Dios y al propósito. No es solamente confiar en Dios y aferrarme ciegamente a Dios. No, yo tengo un propósito. ¿Cuál es el propósito? Hacer discípulos. Si usted no sabe cuál es, aquí está. Hacer discípulos. En el trabajo, donde quiera que usted esté, Dios le va a dar oportunidades. Haga discípulos. Y en la medida que usted se enfoque en eso, no importa lo que se le venga encima, usted no será destruido. Esa tormenta no va a acabar con usted. Esos enemigos no se lo van a devorar, porque usted tiene propósito en Dios. Eso es confiar en Dios. Eso es establecerme en Dios y pararme y creer. Yo quiero hoy hacer una oración. No sé si me alistan la canción y la letra. Joel, por favor, la letra, la canción, no sé si ya me la tienen lista. Pero sí, pero yo quiero que ustedes hoy hagamos una oración para soltar los conceptos equivocados que hemos adquirido de la cultura. Sí. Porque no vamos a poder salir adelante, hermanos, agarrados de una mano de la cultura y de la otra mano de Dios. No, usted se tiene que soltar de algún lado. ¿De cuál se va a soltar hoy? Sí, exacto, porque lo que la cultura que nos rodea dice es mentira. Por muchos años lo hemos creído, pero necesitamos despojarnos de eso para poder recibir lo que verdaderamente importa, que es nuestra fe en Dios y que es los propósitos de Dios. Hoy les invito a eso. También los invito a que no escuchemos la voz de nosotros. Yo sé que a veces tenemos un buen sentido, un buen propósito,
pero nuestra sabiduría, la sabiduría humana es engañosa. Y nos podemos equivocar y fallar. Pero cuando dependemos de la voz de Dios, mira, ahí no seremos engañados, porque Dios es la verdad. Y cuando Dios nos da una palabra, así como lo que vamos a cantar ahora, tenemos que creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, dice esta canción.